En una presentación de Seguros Comerciales Bolívar, en la hora de la verdad, la noticia con solidez. Representante Oscar Darío Pérez, muy buenos días. Doctor Londoño, un feliz día para usted y para todos los oyentes. Bueno, nos tienen montadas un poco de pistas de circo. Circo en La Habana, circo por aquí, circo por allá, circo en Quito, circo y circo y circo. Tal vez para que no nos demos cuenta de lo que nos va a pasar con la reforma tributaria. ¿Usted ya tuvo tiempo de analizarla y en qué medida esa reforma tributaria golpea especialmente a los colombianos más vulnerables, la clase media y los pobres de este país? Sí, doctor Londoño, yo creo que este proyecto de reforma, del cual se vienen comentando tanto desde hace muchos meses, y que no salió a la luz pública oportunamente, porque este proyecto ya se ha presentado desde el mes de julio, apenas inició sesiones en el Congreso. Es que es un proyecto que rimbombantemente denominan una reforma tributaria estructural, pero que realmente apenas lo vinimos a conocer después del plebiscito del 2 de octubre, porque este es un proyecto que estuvo preso, estuvo retenido en las conversaciones de La Habana, y no lo quisieron contaminar con el plebiscito, porque temían que el sí no ganara. Y o sea que si lo hubieran sacado antes, pues la diferencia del no, que afortunadamente para este país y para la historia ganó, pues por eso nunca lo sacaron. Este es un proyecto que tiene 311 artículos, tiene 200 páginas de exposición de motivos. Ya usted calculará lo farragoso que es, y que en grandes sumas podemos mirar de la siguiente manera. En el impuesto sobre la renta se fusiona en un solo impuesto, o sea, se desaparece el CRE y la sobretasa del CRE, y queda un solo impuesto que para las empresas tiene una rebaja sustantiva. Hoy las empresas, entre el impuesto de renta y CRE, tributan cerca de un 43%. Con este proyecto de ley quedarían tributando un 34% para el año 2017, y empezaría a disminuir de ahí en adelante hasta aterrizar en una tarifa del 32%. Eso suena lógico, porque Colombia odiosamente se estaba convirtiendo en uno de los países más anticompetitivos del mundo por tener las tarifas de impuestos sobre la renta más altas, y eso ahuyenta la inversión, y eso realmente trae unos efectos no deseados en la tributación colombiana. Para las personas naturales, por el contrario, la tributación aumenta. O sea que dentro de las personas naturales, parte del hueco que se abriría con el punto anterior se cubriría con un mayor gravamen a los asalariados y un mayor gravamen a las personas naturales propiamente dichas, porque desaparecen, en teoría, ese embeleco que se inventó el señor Ortega, Juan Ricardo Ortega, desde que el IMAN, el IMAS, la renta ordinaria, que lo que hizo fue complejizar el sistema tributario, y para las personas naturales, sobre todo para los asalariados, se aumenta la tributación. ¿Por qué se aumenta? Primero, hoy tributan a aquellos, o tienen obligación de declarar renta, a aquellos que tienen un ingreso mensual superior a los 3.300.000 pesos. Con la reforma, le corresponde declarar a los que tengan un ingreso superior a 2.750.000 pesos. Esa es la suma base para empezar a tener la obligación de declarar. Pero le admiten únicamente como deducibles a ese salario o a cualquier salario de ahí en adelante, el 25% de ese salario no constituye renta ni ganancia ocasional. Y eso no lo están haciendo porque sean dadivosos, es porque la Corte Constitucional los obligó en una sentencia
que le habían quitado ese 25% de no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, y la Corte se los reinstauró porque ese es un derecho adquirido de los asalariados. Pero les dijeron, solamente puede deducir hasta el 35% de lo que se gane. 25% que no constituye renta ni ganancia ocasional, y el otro 10% es lo que conocemos la seguridad social y los aportes a cuentas de AFC, que son ahorro de fomento de la construcción. Entonces, si bien desaparece el imán, aquí lo dejaron disfrazado con ese límite del 35%. Y el tope máximo, independientemente de cualquiera que sea el salario, es de 104 millones de pesos. O sea que una persona, un asalariado de clase media, de 4 o 5 millones de pesos, pues se le aumenta la tributación efectiva por lo menos en 3, 4 o 5% al año. Eso es mucho, porque realmente traducido en impuestos, eso puede significarle a un asalariado perfectamente 1,5 millones o 2 millones de pesos más de impuestos. Eso pues en cuanto a renta, al impuesto sobre la renta. Hay otros aspectos como la renta presuntiva, que pasa del 3% de hoy al 4%, y se decreta un impuesto a los dividendos que tendrá como máximo el 10%, irá desde el 0% hasta el 10% de acuerdo a una gradualidad. El impuesto de las ganancias ocasionales no se toca prácticamente, queda en el 10%, y ese es el que se causa cuando una persona vende una propiedad, o cuando recibe una herencia, un legado, una donación, o cuando se gana una lotería, o cuando se gana un bingo, en fin, una ganancia extraordinaria. Ese impuesto queda en el 10%, tuvieron mucha intención de modificarlo, y ahora la gran controversia es lo que dijo ayer el doctor Barguil, que comentaban allí en la mesa, es que él afirma que quien tributa es quien empiece ganándose 1.450.000 pesos. Ese es un punto que si quiere analizamos enseguida. Vienen ya otros aspectos, que desaparece el impuesto a la riqueza, dice el texto de la reforma, pero me preocupa lo que acabo de escuchar por la lectura que hicieron ustedes. Vamos a estudiar muy bien que sí desaparezca de verdad, porque eso es un impuesto contra la inversión, eso es un impuesto contra el desarrollo, ese es un impuesto contra muchas cosas, y lo que nosotros no podemos mandar es mensajes contra la inversión, porque no olvide, doctor Londoño, que tenemos un déficit externo, es decir, ese déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos de cerca de 50 billones, y eso no lo podremos financiar si no viene la inversión, extranjera. Y tenemos un déficit interno, que es un déficit fiscal también monumental y gigantesco de 30 billones de pesos. Y ese no lo podemos financiar si no ahorramos en el gasto, que esa palabra es exótica en el gobierno nacional, y si no, realmente lo disminuimos en el corto y en el mediano plazo, porque de lo contrario nosotros no podemos seguir viviendo en un país como si no hubiera pasado nada con el petróleo. Estamos pues en una reforma tributaria que necesitamos, porque el país la necesita, o si no las calificadoras de riesgos nos muelen y nos ponen a pagar más intereses sobre la deuda, etcétera, precisamente por la irresponsabilidad del gobierno, que cuando estuvo en la época de las vacas gordas, con un precio del petróleo de $140, nunca pensó en ahorrar, no pensó sino en gastar, en piñata fiscal, piñata de derroche, y eso lo estamos pagando ahora con la absoluta necesidad, porque eso sí lo dicen todos los analistas, que el país sí tiene que tener una reforma tributaria estructural. No la tendríamos que tener si hubiéramos ahorrado. De luego, no la tendríamos que tener. Y a propósito de las sociedades, doctor, nosotros, doctor Oscar Darío Pérez, estamos hablando con el representante a la Cámara por Antioquia, Centro Democrático, Oscar Darío Pérez. Nosotros le hemos dado mucha importancia al 10% de impuesto, a los dividendos que se reciban
de las sociedades, de los dividendos que repartan las sociedades. Eso nos parece un mensaje fatal contra la inversión y nos preguntamos cuánto van a pagar por este concepto los fondos de pensiones, que son los grandes tenedores de acciones de las sociedades anónimas colombianas que están cotizadas en bolsa. ¿Por qué nadie ha hablado sobre ese tema o es que no vale la pena? Pues los fondos de pensiones, que no son más que las pensiones de todos los colombianos que están ahí, porque usted ve que en Colombia las pensiones las tiene o con pensiones, que es el régimen de prima media, o los fondos de pensiones, que son los fondos de ahorro individual. Los fondos de pensiones tienen más o menos unos 170 billones de pesos, que es el ahorro de todos los colombianos. A ellos les corresponderá pagar unos dividendos, porque buena parte de su portafolio está en acciones, unos dividendos que están entre los 600.000 millones de pesos a 1 billón de pesos. Dicho en otras palabras, eso lo van a pagar los pensionados, porque será un menor valor de los rendimientos de los fondos pensionales. Si los fondos ganan menos, pues los dueños de los fondos, que son los trabajadores, pues son los que están financiando ese menor valor. Eso no queda ninguna duda. Además, hay una fisura que se dejó ahí, porque cuando el dividendo lo recibe una sociedad, no se causa el dividendo. O sea que eso es una especie de invitación a que todo el mundo se prepare y cree una sociedad, una SAS, y entonces nos quedemos viendo un chispero y nadie pague un peso por los dividendos. Pero a mí me parece que, doctor Londoño, como se propone subir el IVA del 16 al 19%, esa es una propuesta, y eso es encarecer muchos productos de la canasta familiar y muchos productos de los colombianos más desfavorecidos. ¿Qué mensaje sería no cobrar aumentar ese IVA y a la vez no cobrar los dividendos o no decretar una tarifa de impuesto a los dividendos? En el mundo, pues hay países como los Estados Unidos, como Chile, como Perú, que cobran un impuesto a los dividendos, pero tienen unas tarifas para las sociedades mucho menores que las nuestras. Lo que pasa es que nuestro sistema tributario es un sistema muy complejo, muy vetusto, y pues deberíamos haber avanzado en ese paso mucho antes. Pero nosotros con este gasto público gigantesco, doctor Londoño, por culpa del manirrotismo, por culpa de una burocracia infértil, por ahí hay un artículo de algún profesor de AFIT que dice que perfectamente al Estado se le podrían lograr unos ahorros de 20 billones de pesos en gastos de funcionamiento, acabando altos cargos del Estado, tantas asesorías, tantos contratos para ONGs, que es que para promocionar el SIC, como los que han aparecido, tanta contratación infértil, innecesaria. Y la verdad es que yo sí creo que el gasto público es un gasto muy ineficiente, pero mientras lo tengamos así, este presupuesto de nosotros no aguanta. Se acabó de aprobar un presupuesto donde la invitada es la deuda pública, porque por la vía de los impuestos la evasión es monumental, es gigantesca. Aquí la evasión entre IVA y renta, el que diga que es cercana a los 50 billones de pesos, no se equivoca. Bueno, entonces la evasión a la orden del día. Y si yo aumento los impuestos, ¿a qué estoy invitando? Especialmente con ese IVA. Los contrabandistas entiendo que están haciendo una fiesta especial de Halloween en favor del aumento del IVA, porque obviamente eso es abrirle más espacio al contrabando y poner más contra la pared al comerciante formal, que cada vez está en una condición más precaria y cada vez está más arrinconado por el contrabando, representante, ¿o exageramos? No, de ninguna manera. El contrabando en Colombia es silvestre. Nosotros somos un país dócil para el contrabandista. Y usted sabe que el contrabando es hermano gemelo del lavado de activos y es hermano gemelo del enriquecimiento fácil. Así que realmente
aumentar las tarifas tributarias del IVA, sin lugar a dudas, es un incentivo para el contrabando, para que penetren toda suerte de productos y servicios. No olvidemos nosotros que de una canasta familiar de 280 artículos están grabados cerca de 160, algo así como el 54, 55%. El resto no se tocó, lo que son los productos pues más básicos, pero eso es una invitación al contrabando, sin lugar a dudas, y tenemos unas aduanas muy débiles, unos puertos muy vetustos todavía, con tecnologías de siglo pasado, y no tenemos tanta capacidad para enfrentarlos como debería ser. Por eso se incorpora inclusive dentro del texto, porque no hemos hablado de los indirectos, del IVA, ni del tal impuesto verde, que es el impuesto al carbono, y tampoco hemos hablado aquí de lo que proponen como el tema de la penalización tributaria, pero como en los detalles es donde está el diablo. En el tema de la reforma tributaria hay una serie de aspectos que es bueno analizar, como por ejemplo que el término de revisión de las declaraciones de renta, que hoy es para todos los colombianos 2 años, pasa a ser de 3 años, o sea, aumentan en un 50% el término de revisión, o sea que la declaración de renta de un colombiano ya no quedará en firme a los 2 años, sino que la DIAN necesita 1 año más. Qué paradoja, cuando estamos en la época de la tecnología, que uno debería suponer que lo que debería necesitar era menos, pero ahora necesita más, porque allá pues todavía los procedimientos son muy manualizados, muy artesanales. Y también las sanciones hoy son del 160%, el que se equivoque diciendo una cosa, pues le clavan el 160% de sanción, pero ya hay sanciones que pasan a ser ya no del 160, sino del 200%, le subieron un poquito a unas y le bajaron a otras, pasan unas a ser del 100% sanción y otras del 200%. Hay un impuesto muy controvertido que se crea aquí, que es el impuesto a las bebidas azucaradas, que suena más bien como ese es el impuesto a las gaseosas, pues para que lo digamos con un nombre propio, y eso suena más bien como a una cuenta de cobro a un grupo económico, seguramente porque pues por sus medios de comunicación no estuvo tan entregado como todos, a excepción honrosa de La Hora de la Verdad y de otros, y debemos mencionar RCN, pues que estuvieron más objetivos y más neutrales. Pues aquí les viene como una cuentecita de cobro, es el impuesto a las gaseosas, y eso no es ni más ni menos que 300 pesos por litro. Es decir, acabamos de aprobar la ley de licores y queda pagando en proporción más una gaseosa que una botella de aguardiente. Este sí es el país pues, de la locura. ¡Qué horror! Y no se ponen a pensar es que para campañas de salubridad no hay que pensar solamente en las gaseosas, es que esas acaso son las únicas que hacen daño, o es que no hacen daño los embutidos, o es que no hacen daño las carnes frías, o es que no hacen daño los dulces, las chocolatinas, todo esto. O sea, alimentos y bebidas de alto contenido calórico que no se tocan, pero eso sí, a las gaseosas hay que ponerles el frente. Y las tiendas de este país, las tiendas, las de los pueblos, las de las ciudades y los barrios que nos están escuchando, el 30% de sus ventas al mes son gaseosas, porque ese es el almuerzo del pueblo. El pueblo, un obrero de la construcción, lo primero que hace a la hora del almuerzo es tomarse una gaseosa con salchichón o con pan, yo no sé con qué, y la verdad es que aquí sí se decreta un impuesto a la gaseosa con una tarifa enorme, es del 20%, eso pues, es decir, eso encarece una gaseosa de 1,000 pesos a 1,200, 1,300 pesos, y eso deprime el consumo. Es un tema que tenemos que analizar también detenidamente, doctor Londoño. Bueno, ¿y qué ambiente hay en el Congreso para esa reforma? Porque ya sabemos que el Centro Democrático estará en la oposición, es muy posible que partidos de izquierda lo acompañen, pero ¿qué pasa con el Partido Liberal que dijo tantas veces, por Dios, no nos traigan esa reforma tributaria ahora que envenene el ambiente en el Congreso?
sus colegas congresistas, los mismos que van a tener que hacer campaña electoral en muy poco tiempo, van a tener que salir con esa cruz a cuestas presentándose ante sus electores a decir: yo les aumenté a usted el precio de esto, el precio de aquello, les puse impuesto a los dividendos, le puse impuesto a la gasolina. ¿Hay ambiente para eso, doctor Oscar Darío Pérez? Doctor Londoño, pues ambiente para una reforma tributaria uno nunca lo ve, o al menos todos se oponen y se rasgan las vestiduras hacia los medios de comunicación, como mandándole un mensaje a sus electores que próximamente les harán un examen, porque no se nos olvide que los electores el año entrante van a calificar la gestión de a los quienes se escogió como sus representantes. Y yo creo, doctor Londoño, que los del Centro Democrático, pues aunque suene un poco presuntuoso, sí podríamos decirle al pueblo colombiano que le hemos creído y le hemos cumplido. Es más, las encuestas dicen que han hecho sobre los partidos políticos que en general los encuestados ven que los congresistas del Centro Democrático han hecho un esfuerzo muy grande a pesar de ser oposición y a pesar de sufrir tantos ataques y tantas agresiones, pues que han cumplido y han entendido cuál fue su misión en el Congreso. Pero la verdad es que todos se han opuesto en los micrófonos, pero como ese estilo ya no lo conocemos, el gobierno saca una varita mágica. Yo no sé qué tendrá esa varita mágica, y a lo último, esa varita mágica los hace cambiar. Así que yo casi que estoy seguro, doctor Londoño, que reforma tributaria habrá, no sé cuál tipo de reforma, porque nosotros, pues de nuestra condición de ponentes, si es que nos nombran ponentes, parece que la Cámara no ha definido todavía cuáles serán sus ponentes, el Senado ya sí, pues haremos todos los esfuerzos, primero para que quede una reforma clara, no que digan que el impuesto a la riqueza se desmontó y después no se desmontó, como lo leyeron ustedes ahí hace unos minutos. Una reforma clara en el sentido de no afectar a los más débiles. Una reforma clara en cerrarle la entrada a la evasión y a la elusión a través de mecanismos administrativos. Una reforma clara en que si va a haber un IVA adicional, cuáles son los mecanismos de compensación para dirigir los mayores valores del recaudo a los estratos 1, 2 y 3. O sea, lo que esos estratos hayan pagado en exceso, que se los devuelvan en compensación. ¿Cómo es compensación? En servicios públicos, en Sirven, en más familias en acción, yo no sé en qué, pero los tendrán que devolver. Y una reforma clara en que después no se preste para que cualquier funcionario de la DIAN sea el que determine las cosas a seguir. Ese tema de la penalización tributaria me parece muy delicado, muy complicado, porque eso es dejarle un juguete a unos funcionarios que no están preparados para ello, y usted, doctor Londoño, sí que sabe cuál tipo de justicia tenemos en Colombia, que es una justicia selectiva, y no vayan a caer ahí los empresarios que han generado riqueza en este país. Le cuento, por ejemplo, que un presidente de una compañía muy importante de este país, muy importante, me manifestó directamente que si se aprobaba ese tema de la penalización tributaria por la inseguridad en que él quedaría, lo mismo que las juntas directivas, que él prefería renunciar a su cargo. Claro. Entonces, como no hay extorsión en Colombia, estamos montando otra extorsión, la que pueden ejercer a su talante los investigadores de impuestos. Aquí yo opino que usted se equivocó en esto, ¿no? Yo no me equivoqué. Bueno, pero entonces sí, vaya donde el juez penal, y se lo explica, o me paga tanto. Esa es la extorsión. El poder extorsivo, la ley no puede estar en favor de la extorsión que ejercen ciertos funcionarios investigadores, y en este caso los investigadores serán los investigadores de la DIAN. Dios nos libre. Bueno, doctor Oscar Darío Pérez, este tema no termina aquí. Esta reforma y esta discusión se va a alargar en el tiempo, y usted ténganos paciencia porque lo vamos a volver a molestar. Doctor Londoño, con todo gusto. Apenas, como usted muy bien lo dice, se presentó la primera discusión en el día de ayer. Tiempo no va a haber mucho, y me estoy suponiendo y presintiendo de que va finalmente a triunfar algo que en el país es muy, muy de vez en cuando, muy exótico, algo que no se ve sino muy, muy, muy de vez en cuando, que va a ser el pupitrazo.
Bueno, representante Oscar Darío Pérez, es bueno que conserve el sentido del humor en medio de tantas vicisitudes como las que está viviendo esta pobre democracia nuestra. Muchísimas gracias por estar en la hora de la verdad. Un saludo, doctor Londoño. Muchas gracias.